tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy pero muy bien. Los temas que más han pegado en la semana tienen que ver con los negocios de Pluna, tienen que ver con la macroeconomía, tienen que ver con las repercusiones de las elecciones en Venezuela, su transparencia, etcétera. De todo eso vamos a hablar o intentaremos hablar en el programa de hoy. Para empezar, vamos a recibir con muchísimo gusto al diputado Julio Bango del Partido Socialista Frente Amplio para conversar sobre todos los temas de actualidad intenso, ¿no? La agenda intensa. Parece que no, pero está tomando por si mueve, ¿no? Sí. Está tomando velocidad. Bienvenido. No nos aburrimos. Un gusto, la verdad, estar aquí con ustedes. Gracias, porque de la ley de reproducción, o mal llamada aborto, al único artículo de la marihuana, más toda su instrumentación, más el Pluna Gate o los negocios de Pluna, han dejado inclusive ver muy poco, muy tímidamente, otros temas fuertes que se están también elaborando en el país, como una ley de medios, la transparencia o la instrumentación de algunos otros negocios del Estado, como por ejemplo, nosotros emitimos un programa especial de Puerto de Aguas Profundas el domingo pasado y muchos de ustedes pensaron que era hablar, facilitarle al gobierno una cantidad de cosas, pero es también mostrar que estas cosas están pasando. Por lo tanto, le damos la bienvenida y vamos a ver, ¿qué está pasando en la interna con el tema Pluna? ¿Está afectando la unidad del frente? No, no lo está y te lo digo con absoluta franqueza. Estamos muy tranquilos con cómo se están desarrollando los acontecimientos porque, a ver, ¿qué es lo que ha pasado acá? Más allá de la marea mediática, de las fotos, de las no fotos, del que compra, del que vende, del que se va, estamos en una situación que es la siguiente. A través de una ley que fue apoyada por la mayoría de los partidos políticos, se definió un proceso transparente para salir de la crisis de Pluna y que fue generar una subasta pública que hasta se pudo ver por televisión. Ahí hubo una persona, a nombre de una empresa, que compró y cumplió los procedimientos que había que cumplir. Si dio su nombre o no lo dio es un problema de él, lo que sí está claro que el pasaporte lo tuvo que poner con su nombre completo, se tuvo que registrar que tenía los avales como para poder hacer esa operación. Que no existen. Que hoy a la luz de los acontecimientos no existen. ¿Qué no existen? Los avales. No, claro, ¿cómo que no? ¿Sí? ¿Cómo que no? O sea, lo que está planteado justamente es, el gobierno creó un fideicomiso para administrar las deudas de Pluna. Ese fideicomiso se realizó una subasta pública. Alguien dijo, yo compro, y dio una garantía de que estaba en condiciones de comprar y de que si se arrepentía, entonces ese fideicomiso, no el gobierno, no el Estado, ese fideicomiso, los representantes de ese fideicomiso iban a ejecutar la garantía. Ahí se armaron, en estos días, desde que pasó la subasta hasta aquí, un montón de estrategias empresariales que son del mundo de los negocios. Yo no conozco demasiado. Dice que es el mundo de lo privado. O sea, el Estado hizo lo que tenía que hacer. Como le ordenó el Parlamento, hizo una subasta pública. Ahora tenemos que esperar que pase el tiempo de esa subasta pública, quedan unos 20 días, el comprador se dicen muchas cosas, que compra, que no compra, que se va. Lo cierto es que ante el fideicomiso, si compran, van a tener que poner la plata y se acabó la historia, o parte de la historia, porque hay otros objetivos como asegurar la conectividad y como la cuestión de qué pasa con los trabajadores y tratar de generar la mayor cantidad de puestos de trabajo para los trabajadores, entre los cuales es otro objetivo, los otros acreedores, o sea, el tema sigue, pero si no compra, bueno, se ejecutará la garantía que se hizo de los 13.7 millones de dólares y se tendrá que seguir con el proceso. Ese es el estado de situación objetivamente. Ahí está. Lo que ahora, se diga y se comente va por cuenta del que lo dice. El ministro de Economía, reunido con uno de con el ofertante, el oferente, ¿es de recibo en el frente? A ver, y eso lo descubre una foto, ¿no? El propio presidente, el propio ministro lo ha dicho, de que luego que se definió que iba a haber una subasta, hubo una actitud proactiva del gobierno para intentar conseguir la mayor cantidad de compradores
eventuales posibles de personas que fueran a competir a esa subasta, cosa que no fue sencilla, por cierto. Incluso trabajaron personal en el exterior de Cancillería, alentando dentro de su trabajo de relacionamiento económico y cultural que tienen las embajadas nuestras en el mundo, tratando de generar la mayor cantidad posible de eventuales compradores o gente que pujaran esa subasta. Y en ese marco no ha habido reuniones secretas, y la llamada foto que provocó tanto impacto público, hay que decirlo con franqueza, generó mucha publicidad. Si yo quiero hacer un negocio medio extraño contigo, seguramente voy a intentar de hacerlo no en un bar público, si soy el ministro de Economía. Entonces, desde ese punto de vista, en el frente estamos tranquilos, apoyamos lo actuado por nuestro gobierno y estamos esperando que pase este tiempo de los 20 días y qué va a pasar si se compran o no se compran los aviones, en cuyo caso no ejecutamos o ejecutamos la garantía y seguimos buscando los objetivos que el país necesita, que es asegurar la conectividad, ver qué pasa con los puestos de trabajo de los trabajadores y en qué medida podemos recuperar el máximo del patrimonio posible. ¿Se descarta una empresa con participación del Estado? Nosotros, más allá de la participación que el Estado ha tenido haciendo garantía. Yo creo que, Pluna es una empresa que ha pasado, no desde 2005, sino desde 1950, que tuvo su primer crisis, ha pasado por todas las formas jurídicas posibles, mixta, estatal, privada, volvió a ser mixta, asociación, coasociación, mayoritaria, minoritaria del Estado. O sea, ha pasado desde hace 60 años en todos los estatus posibles. Lo que en esos 60 años todo parece indicar que una empresa uruguaya de 13 o de 7 aviones no es viable. No son viables las grandes compañías de aviones en el mundo, que tienen que, para ser viables por los costos enormes que tienen fijos, como el combustible, entre otros, tienen que asociar diferentes industrias turísticas de otro tipo para poder solventar el giro de las empresas grandes, cuanto más de una pequeña. Entonces creo que estamos aprendiendo que si queremos tener un emprendimiento de bandera nacional, el Estado va a tener que asociarse de alguna manera, y si no, habrá que declarar cielos abiertos, que es la otra hipótesis que nos quedaría. Uno siente, dejando un poquito de lado el tema, que también impactará en la interna del Frente, obviamente, uno siente que el Frente perdió la capacidad de renovación. ¿Estás de acuerdo? Esa pregunta se contesta diferente dependiendo de cuál es el indicador que tú utilizas para definir la renovación. Si, por ejemplo, definís que hay pérdida de renovación porque eventualmente el candidato va a ser Tabaré Vázquez a la presidencia, cosa que todavía no está resuelta, eventualmente podría decirse que sí. Sin embargo, yo creo que hay una profunda renovación en las estructuras del Frente, y en los partidos y en el Frente Amplio como tal. El 27 de mayo representa un punto de inflexión, me parece a mí, en esa renovación, que la renovación no es solamente renovación generacional, que lo es, sino que también no es solo renovación de género, que lo es, tenemos la primera presidenta mujer de la historia en el Frente Amplio, sino que es renovación de los elencos políticos que tuvieron la responsabilidad de conducir a la fuerza política. Eso está sucediendo en todos los partidos, y por lo tanto yo creo que en el Frente hay un profundo proceso de renovación. Ahora, si me decís proceso de renovación en la cúpula del liderazgo, bueno, nosotros tenemos una figura que está evaluando qué va a hacer, que es el compañero Tabaré Vázquez, que es el capital político más grande que tiene la izquierda uruguaya, y se lo ha ganado en función de su enorme gestión, por lo buena. Entonces, si no fuera Tabaré Vázquez, ¿hay un plan? A ver, las organizaciones políticas que... Porque los otros partidos uno siente que hay como renovación. No sé si ser oposición, haber perdido elecciones seguidas, no es el motor que antes era para el Frente Amplio buscar sus candidatos. Lo que vos decís es una gran verdad, por lo menos en ciencia política, ¿no? Los partidos que sufren renovaciones más grandes son los partidos que resultan derrotados políticamente, digamos, en las elecciones. O electoralmente. Electoralmente, ¿verdad? Y cuando las cosas van bien, en el sentido de que lográs mantener la aprobación electoral de la aprobación, a veces hay menos elementos para decir por qué tengo que cambiar. Entonces, a mí me parece que un partido político que dependa de una figura está condenado a fracasar. En este caso creo que se dan dos cosas. Hay una renovación de los cuadros medios y dirigentes, empiezan a emerger liderazgos potenciales en el Frente Amplio, pero también tenemos un gran dirigente que ha hecho una presidencia
muy buena, que ha permitido la transformación en los primeros 5 años de los 7 años que gobierna el Frente del país, y por lo tanto será él el que va a decidir. Yo tuve la oportunidad, en nombre del Partido Socialista, junto con otros compañeros, de tener una reunión con el compañero Tabaré hace ya unos meses, y él nos expresó que esta definición la iba a tomar en el correr de este año, o sea, ya queda poco, porque él sabía que eventualmente eso... Ya se está expresando, el Frente ¿no? tiene que estar preparado para una alternativa, por ejemplo, sin Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia. Con respecto a la marcha en España, multitudinaria contra el aborto, el doctor Tabaré Vázquez ya se expresó sí, consecuentemente y coherentemente con su postura cuando interpuso el veto acá, ¿no? Efectivamente, todos sabíamos, antes de que interpusiera el veto, nosotros sabíamos en nuestro programa de gobierno, Tabaré nos había dado su opinión, cuál era su forma de ver este asunto, por lo tanto no nos sorprendió en absoluto lo que sucedió, y no nos sorprende ahora cuál es su posición, porque es coherente con una definición que tiene que ver con... Bien, pero esto en la interna debe provocar ruidos. A ver, hay diferencias internas, ¿cómo se laudan? Lo importante de una fuerza política, el Frente Amplio nació como producto de una diversidad. Fíjate tú que es la conjunción, la confluencia de sectores cristianos, marxistas, de los partidos tradicionales, de izquierda nacional. La diversidad del Frente es la riqueza. En el Frente siempre tenemos opiniones distintas. Lo importante y lo clave, yo creo que la presidencia de Mónica está trabajando muy bien en esa dirección, es que lo otro que distinguió el Frente es que no tapar esa diversidad, sino buscar un mínimo común denominador en donde todos nos sintamos cómodos. El consenso de Serena. Y eso estuvo un poco en juego, eso estuvo un poco en crisis, yo diría hasta mediados de este año. Pero hoy día hay una cantidad de grupos fundacionales y etcétera del Frente Amplio que tampoco están integrando la mesa política, y no sé si eso se va a dirimir de alguna manera, la mesa política y otras organizaciones, para opinar esto de ampliar. Si no se amplía dentro de los que están fundando, ya venimos, amigos.